Bien, vamos a iniciar este servicio, queridos hermanos, pero antes queremos enviar saludos a nuestra querida hermana Jaco Fernández, a nuestra querida hermana Ana Laura Cano. Ellas se encuentran aquí en la Ciudad de México. También queremos enviar saludos a Cristina Pintora o Cristina Martín. Ella se encuentra en Veracruz. A nuestra querida hermana Shirley. Ella está en Fuerteventura. Y también a nuestra querida hermana Natalia Arias. Ella se encuentra en Moreno Valley, en California. Dios las bendiga, queridas hermanas. Un gusto saludarlas. Bien, después de enviar saludos también a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, al cual he titulado Que abunde. Así es como se titula el sermón del día de hoy, que abunde. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 3, versos 16 al 17. Colosenses capítulo 3, versos 16 al 17. Si ya lo tienen, se ponen de pie, por favor. Colosenses capítulo 3, versos del 16 al 17, dice lo siguiente: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos. Padre amado, una vez más estamos aquí ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra a través de la cual pues tú nos estás hablando el día de hoy. Vamos a meditarla, vamos a examinarla cuidadosamente para lograr entender en su totalidad y poder extraer los mensajes, Señor, que tú nos estás dando a través de tu bendita palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí en este lugar, Señor, que se esfuerzan porque quieren crecer, Señor, en el conocimiento y en la gracia de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias también por nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Te ruego los bendigas también en gran manera, Padre, que tu palabra cause ese efecto que tiene que causar en sus vidas, Señor. Bendícelos, aliméntalos, Señor, con este alimento espiritual que los nutre y los fortalezca, que fortalezca su fe y su carácter, Padre. Y de esa manera, pues todos crezcamos juntos en armonía, en comunión contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Y les ruego presten atención a partir de este momento. Escuchen a lo que les voy a decir. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Hagan morir todo lo pecaminoso que aún pueda haber en ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones, con los malos deseos. No sean avaros, no adoren el dinero. Ahora es tiempo de dejar el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, la mentira. No hagan acepción de personas. Despójense del viejo hombre y de sus malos hábitos, de sus viejas costumbres. Ahora, como nuevas criaturas, deben de vivir una vida que honre y glorifique a Dios, siendo santos, misericordiosos, bondadosos, humildes, siendo comprensivos con las faltas de los demás. Perdónense los unos a los otros, pero sobre todo, vivan en amor. El amor, que es el vínculo perfecto, debe de unirlos como un cuerpo, como el cuerpo de Jesucristo. Y permitan que la paz de Dios gobierne sus corazones, gobierne sus vidas, porque a esto fueron llamados, a vivir en paz con Dios y con sus semejantes, con sus hermanos. Y no olviden mostrar su gratitud a Dios
por todo lo que ha hecho y les ha dado inmerecidamente. Esto que acabo de decir es lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en los versos anteriores que hemos venido estudiando. Y ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, continúa diciéndonos en el verso 16. Presten atención, vamos a darle lectura nuevamente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien, el apóstol Pablo comienza diciendo en este pasaje, la palabra de Cristo. En otros pasajes, en otros libros, encontramos que dice la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de verdad, pero aquí dice la palabra de Cristo. Esta frase, la palabra de Cristo, no la encontramos en ningún otro libro o en ninguna otra carta, solamente la encontramos en esta frase que está en la carta a los Colosenses. ¿De acuerdo? Por eso algunos piensan, equivocadamente por supuesto, que esta frase al decir la palabra de Cristo solamente se refiere a lo que Cristo pronunció o proclamó personalmente. Piensan que solamente se refiere a sus enseñanzas. Otros piensan que solamente se refiere al mensaje del Evangelio. En otros pasajes al mensaje del Evangelio se le llama la palabra de verdad, la palabra verdadera, la palabra de la cruz, etc. Pero al decir la palabra de Cristo, no solamente se refiere a eso, sino se refiere a toda la palabra de Dios en general. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1 y verso 14, ahí se nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. ¿Sí me explico? Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Y dice ahí en Juan capítulo 1, verso 1, hagan la lucha de encontrarlo rápidamente para que comprueben por ustedes mismos, también nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, háganlo. Juan capítulo 1, verso 1. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. En el principio era el verbo, es decir, en el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios, y la palabra era Dios. Y de ahí nos saltamos al verso 14. Ahí en lo que sigue, es decir, en el contexto, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en el verso 14, y aquel verbo, es decir, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje es muy claro y nos ayuda a entender que cuando Pablo dice la palabra de Cristo, entonces entendemos que esta frase se le puede aplicar a toda la palabra de Dios. Es decir, se le puede aplicar o se refiere a toda la palabra que fue dicha por nuestro amado Padre Celestial. Se le puede aplicar a todo lo que los profetas verdaderos de Dios dijeron y enseñaron en su momento. Se le puede aplicar a todo lo que Jesucristo enseñó y pronunció directamente, personalmente. Lo cual, pues, tenemos registrada esa palabra en la Biblia, en los evangelios, ¿verdad? Y pues en las cartas paulinas. Y también se le puede aplicar a todo lo que los apóstoles verdaderos de nuestro Señor Jesucristo enseñaron y dijeron. Eso también lo tenemos registrado en sus cartas, en el Nuevo Testamento. Entonces, pues entendemos que pues, se refiere a todo esto, ¿de acuerdo? Todo esto es palabra de Dios. ¿Quedó claro? Bien, el apóstol Pablo continúa diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
De hecho, así se titula el sermón del día de hoy. ¿Cómo se titula? Que abunde. Que abunde, ¿sí? Entonces, Pablo aquí dice, la palabra de Cristo, ya explicamos eso. ¿Qué tiene que pasar con esa palabra? More en abundancia en vosotros. El apóstol Pablo sabemos que se está redirigiendo, se refiere a los cristianos, le está hablando a los cristianos, no a los incrédulos, que también en los incrédulos debería de morar, debería de habitar esta palabra. Tristemente no es así, pero en los cristianos debe de abundar, es necesario. Aquí vemos que el apóstol Pablo, al decir more en abundancia en vosotros, Dios, por medio del apóstol Pablo, está mostrando cuál es la voluntad para con nosotros. Y consiste en que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, more en abundancia en nosotros. La voluntad de Dios es que su palabra no solamente habite en nuestros corazones, sino que sobreabunde. La voluntad de Dios es que no solo nos conformemos con conocer algunos pasajes o algunos textos como los más hermosos, ¿no? A veces las personas solamente eligen los más bonitos. Este está bien bonito, habla del amor de Cristo. Pero los que hablan de pecado no, los que hablan del infierno no. No debe de ser así. Necesita abundar esa palabra, necesitamos conocer todas las doctrinas fundamentales como la del perdón, la del arrepentimiento, la del cielo, la de Dios, la del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. La palabra de Dios debe de abundar en nuestros corazones. El deseo de Dios es que sobreabunde, es decir, Dios quiere que conozcamos lo suficiente. Dios desea que conozcamos lo necesario. En la Biblia encontramos muchos ejemplos que deberíamos de seguir. Encontramos muchos ejemplos de personas que verdaderamente se esforzaban para que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, abundara en sus corazones. Vamos a poner un ejemplo. Busquen Hechos capítulo 17, versos del 10 al 11. Hechos capítulo 17, versos del 10 al 11. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 17, versos 10 al 11. Escuchen lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. De hecho, el pastor Nicolás tomó el nombre de estos pasajes para la iglesia. Es por eso que la iglesia cristiana Berea, que se encuentra en Fuerteventura, pues lleva por nombre Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. La de Argentina, la de Italia, la de México, etcétera, etcétera, le hemos puesto así: Iglesia Cristiana Berea Milpa Alta, Berea Milpa Alta. ¿De acuerdo? Bien, entonces estos hermanos, los bereanos, recibieron la palabra de Dios. Es decir, recibieron el Evangelio de Jesucristo y todo el consejo de Dios, y lo hicieron con solicitud, es decir, con mucho interés. Y día tras día, dice este pasaje, que escudriñaban la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, lo cual significa que leían, que estudiaban, que analizaban, que investigaban, examinaban cuidadosamente la palabra de Dios para comprobar si lo que Pablo y Silas les estaban enseñando era verdad o no. Estos hermanos no se comían cualquier cosa, Estos hermanos cumplían lo que Dios nos enseña a través de su palabra, a comprobar, a poner a prueba a los pastores para ver si eran verdaderos hombres de Dios, para comprobar por sí mismos si lo que les estaban predicando
era verdad, para comprobar si era de acuerdo a la voluntad de Dios, si era de acuerdo a su palabra. El deseo de ellos era que la palabra de Dios abundara en ellos. Es decir, deseaban conocer lo suficiente, deseaban conocer lo necesario para saber cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Si ellos no conocían la voluntad de Dios, ¿cómo la iban a vivir? Era necesario conocerla y ellos lo entendían, y por eso hacían eso, estudiaban, escudriñaban. Escudriñar significa eso, estudiar, analizar, meditar. Hacían eso porque deseaban que la palabra de Dios, repito, abundara en sus vidas para poder vivir una vida que honrara y glorificara a Dios. ¿Te das cuenta de los deseos que ellos tenían? Son conforme a la palabra de Dios. Estas personas deseaban conocer lo necesario para conocer cuál era la voluntad de Dios en cada situación, para saber cómo debían de responder, qué es lo que debían de hacer en cada situación que vivían en su diario vivir. Deseaban que la palabra de Cristo abundara en ellos para que ningún maestro falso los fuera a engañar. No eran cristianos perezosos, no eran cristianos irresponsables. Eran personas de compromiso, eran personas que amaban a Dios y que lo demostraban con hechos, obedeciendo lo que estudiaban, lo que leían, lo que iban aprendiendo, y eso pues lo compartían con otras personas también. Bien, como antes dije o hace unos momentos, la iglesia lleva por nombre, ¿cómo? Berea. Así es como se llama nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Berea Milpalta. Bien, pues yo pienso que es justo y necesario que nosotros le hagamos honor al nombre. ¿Estoy en lo correcto? ¿Están en ese mismo sentir conmigo o no? Bien. Bueno, pues para esto, ¿qué debemos de hacer? Seguir el ejemplo de los bereanos. La gente se da cuenta, imagínate cuando nos escuchen, ¿no? Cuando te escuchan a ti y se burlan, desgraciadamente no debe de ser así, pero así es. Se pusieron por nombre Berea, como las personas del libro de los Hechos del capítulo 17, y no saben nada. ¿Eso sería agradable ante Dios? Pues si no queremos que eso pase y si nosotros deseamos hacerle honor al nombre, pues debemos de seguir el ejemplo de los bereanos. Debemos de hacer del estudio bíblico nuestro hábito. ¿Para qué? Para que la palabra de Cristo abunde en nosotros y conozcamos lo necesario. Necesitamos tener el deseo ardiente de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero que ese deseo no solamente se quede como deseo. Ustedes conocen personas que se expresan y dicen lo siguiente, por ejemplo: yo tengo mucho deseo de conocer lo suficiente de la palabra de Dios. Ese es mi deseo, pero no lo desarrollan, no lo ponen por obra. ¿Cuándo van a crecer? Piensan que el Espíritu Santo va a venir con una varita y que por arte de magia te va a decir lo que necesitas decir en el momento. No es así. El Espíritu Santo no hace por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Hay gente irresponsable que quiere que el Espíritu Santo baje, o Jesucristo mismo, y lea: yo voy a leer la Biblia por ti, yo voy a estudiar por ti, yo voy a investigar por ti, voy a analizar por ti. ¿Funciona así el asunto? No, definitivamente no. Tú tienes que cumplir con tu responsabilidad. Si quieres seguir el ejemplo de los bereanos, necesitas tener ese deseo, y después de tener ese deseo hay que orar. Hay que orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que vamos a estudiar, que nos guíe y nos ayude a comprender. Y después de eso, después de orar, pues hay que ponernos a estudiar, hay que ponernos a leer, a estudiar, a investigar, a analizar. Y debemos hacerlo como ellos, ¿no? Con mucho cuidado.
Y de esta manera, cuando hacemos esto, pues la palabra de Cristo comenzará a sobreabundar en nuestro corazón. Empezaremos a llenar nuestra mente de todo lo bueno, de todo lo amable, de todo lo puro, de todo lo que es verdadero, es decir, de las cosas de Dios. Comenzamos a sacar toda la porquería que hay aquí, se empieza a limpiar y la palabra de Dios va sustituyendo todos esos malos pensamientos pecaminosos, todo eso que ocupa tu mente, con lo que muchos cristianos desgraciadamente llenan su mente, con el Face, con el WhatsApp, con muchas cosas, ¿no? Bien, entonces necesitamos hacerlo bueno. Entre otras cosas también, la palabra de Dios, cuando saturamos nuestra mente de la palabra de Cristo, pues nos ayudará para llevar a cabo lo que continúa diciendo el verso. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esta frase pues deja muy claro que no solamente la tarea de enseñar y de exhortar corresponde solamente a los pastores, sino a todos los que nos decimos cristianos. Por supuesto, el pastor pues tiene su tarea, enseñar, predicar la palabra de Dios desde el púlpito, por medio de los estudios, pero también ustedes como creyentes tienen la misma responsabilidad de enseñar, ¿de acuerdo? Y tienen o deben enseñar todo aquello que es correcto. Por ejemplo, cada domingo ustedes reciben una enseñanza basada en la palabra de Cristo. Aprenden algo, Dios les da un mensaje en específico. ¿Sí sería justo que ustedes compartan ese mensaje con alguien más? Con un amigo de trabajo, con la señora que encuentran en la tortillería, con el vecino, con tu amigo, con tu amiga, no sé. ¿Sí podemos hacer eso o no? Sí, porque tú ya recibiste la enseñanza. A través de esa enseñanza, pues Dios le puede dar consuelo a la persona o esperanza o lo que necesite. Pero tú ya tienes algo que debes de enseñar a alguien más. O entre tus propios hermanos. Hermana, ¿qué cree que aquí no le entendí muy bien? ¿Usted le entendió bien? Sí, hermana, ¿me puede explicar, por favor? Claro que sí. Y de esa manera estamos enseñando correctamente. Pero es responsabilidad de todos, no solamente del pastor. Es cierto que nosotros tenemos más responsabilidad, pero pues lo que te estoy enseñando, tú deberes compartirlo con alguien más. No te quedes con estas enseñanzas para ti mismo. Entiéndelas, compréndelas y vívelas. Si no, no tiene caso. La palabra del Señor nos está diciendo aquí que también todos tenemos la responsabilidad de exhortarnos los unos a los otros. Exhortar significa que debemos animarnos, debemos consolarnos, reprendernos si es necesario, porque a veces no nos gusta que un hermano nos reprenda, pero debemos de hacerlo con humildad, y el hermano que está siendo reprendido también tiene que recibir esa reprensión con humildad, reconociendo que si lo están reprendiendo es por algo indebido que hizo, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. También, pues, exhortarnos significa que debemos de restaurarnos los unos a los otros. Si yo veo a mi hermano o a mi hermana que pues está triste, está desconsolada por algún problema que tuvo, mi deber es ir y llevarle la palabra, lo que yo he aprendido, para que se levante en el nombre de Jesús. Ánimo, mi hermana, ánimo, mi hermano, vamos a echarle ganas juntos, vamos a orar. Mira lo que dice el Señor en este pasaje, hay que darle lectura y explicárselo. Si está triste, si está enfermo, si perdió a un ser querido. A veces hay personas que fallecen y no son cristianos, y los hermanos pues acuden, ¿no? Pero deben de ir con el propósito de llevar un mensaje. Si no, no tiene caso que vayas. ¿A qué vas? A ver qué se dice, a ver de qué murió la persona, a chismear. No vayas, eso no es agradable ante Dios. Cuando yo llego a ir a esos velorios, está de testigo mi familia, yo busco el momento. Cuando la gente me da entrada, pues yo ya llevo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón.
tenemos que compartirlo, ¿sí? Y de esa manera pues estamos ayudando a la persona. O si es cristiano también, hermano, tengo esta palabra para ti. O si está enfermo, si está en cualquier necesidad, hermanito, Dios, la palabra del Señor dice que nos debemos de ayudar los unos a los otros. Toma esta ofrenda que Dios ha puesto en mi corazón y te la doy. Tómala en el nombre de Jesús. Recíbela de parte de Dios. De esa manera, pues, estamos haciendo esto, estamos cumpliendo con esta palabra. ¿De acuerdo? Ahora bien, para poder enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros en toda sabiduría, porque así dice el pasaje, necesitamos, es necesario conocer y llenarnos de la palabra de Dios para poder enseñarnos y exhortarnos correctamente. Cuando esta palabra abunda en nosotros, podremos enseñarnos, repito, y corregirnos los unos a los otros de acuerdo a la palabra de Dios. De lo contrario, en vez de hacer el bien, pues haremos mal, causaremos un daño a quien estamos enseñando o exhortando, porque solamente le diremos palabras que salen de nuestro corazón, de nuestra boca, y no van a ser conforme a la palabra de Dios, y no debe de ser así. Si tú enseñas, si tú exhortas, debes de basarte en la palabra de Dios, y de esa manera es que vas a hacerlo correctamente. Si tú no tienes ese conocimiento, pues te vas a equivocar. En vez de consolar a alguien o de enseñarle correctamente, lo vas a agarrar a bibliazos. Mira, hermano, así dice la Biblia y estás condenado al infierno. Hay hermanos que hablan así. Es buena la represión, pero que sea conforme a la palabra de Dios. Repréndelo, pero también dale el remedio, ¿no? Hermano, la palabra del Señor dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y vuélvete al Señor. Aquí tenemos muchos ejemplos de hermanos que han pecado, los hemos reprendido conforme a la palabra del Señor, les hemos enseñado eso, pero desgraciadamente se han ido. O muchos no regresan porque les da pena. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué les vamos a decir por lo que es conforme a la palabra de Dios? A ayudarlos, a animarlos para que se vuelvan. No los vamos a alcahuetear, pero sí los vamos a exhortar, animarlos para que se arrepientan, pidan perdón a Dios, se corrijan y vuelvan a la iglesia. Eso es lo que hemos hecho, ustedes son testigos, ¿no? Pero muchos, como digo, pues no les importa eso, no lo toman en cuenta y continúan. Bien. Vamos a continuar con la última frase, la cual dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Haciendo esto es como podremos vivir como hijos de Dios, pero para poder cantar con gracia, es decir, con gratitud de corazón, y para que los salmos, himnos y cánticos espirituales que cantamos, pues resulten del agrado al Señor, también es necesario conocer la palabra de Cristo. Es necesario que abunde en nuestros corazones. Hacíamos un comentario en el tiempo de la alabanza, que vemos con tristeza que en muchas iglesias que se dicen cristianas alaban a Dios conforme a la palabra del Señor. No. Las letras de esas canciones no tienen nada de alabanza, son canciones con doble sentido. Que quiero tocarte, y ya saben, ¿no?, cómo se las gastan estos hombres, diciendo que de esa manera, pues los jóvenes son atraídos. No, la Biblia no enseña eso, pero ellos se lo agregan. Entonces no saben lo que están cantando, ni lo que ellos están cantando, ni lo que les están enseñando a los hermanos. El hermano lo está repitiendo, se está gozando, pues se está gozando la carnota, no el espíritu, porque eso no le agrada a Dios. Entonces también es necesario que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones para hacerlo correctamente. Es necesario conocer la palabra de Dios porque de esta manera nuestros cánticos saldrán de un corazón agradecido, de un corazón lleno de sabiduría, lleno de entendimiento,
lleno de alabanza y lleno de una adoración sincera que tú estás entendiendo, que estás comprendiendo. ¿Por qué lo haces? ¿A quién se la estás dirigiendo? ¿Cómo se lo estás dirigiendo? Tenemos que entender eso. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 12, verso 1, escucha lo que dice, mira. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Te das cuenta? Tenemos que entender, no es un sacrificio de un animal muerto, es un sacrificio vivo, que tú entiendes, comprendes lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. ¿A quién se lo estás diciendo y cómo se lo estás diciendo? Bien, la palabra del Señor, y lo hemos visto en otras ocasiones, nos enseña que nosotros fuimos criados por Dios, por supuesto, y Él nos adoptó como sus hijos, nos redimió y nos dio su Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Es decir, fuimos criados para alabar y glorificar a Dios. Para eso fuimos criados. Pero no olviden que para poder hacerlo de esta manera es necesario que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cuando abunde, pues nuestros corazones estarán llenos de salmos, de himnos y cánticos espirituales. Y cuando abunde, no habrá lugar para la música secular. Todos nosotros sabemos que hoy en día pues ya ni se le puede llamar música. Esas letras, como por ejemplo el reggaetón y eso que está de moda, el corridos tumbados y no sé qué tanto, esos nuevos géneros, usan un lenguaje sumamente vulgar. Ya rebasaron límites, usan palabras realmente grotescas, donde se denigra a la mujer, donde incitan a la violencia, donde describen un asesinato así, con lujo de detalles. Eso, pues es del diablo, eso no es de Dios. Cuando tu corazón esté lleno de la palabra de Dios, no va a haber lugar para esto. Ya no lo toleras, ya no lo soportas. Eso es lo que debemos de hacer, pero para poder lograr hacer eso, pues es necesario llenar nuestra mente y corazón de la palabra de Cristo. Bien, vamos a continuar con el verso 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien, solo cuando estemos llenos de la palabra de Cristo podremos enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros correctamente. Cuando la palabra de Cristo abunde en nosotros, tendremos el corazón lleno de salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando estemos llenos de la palabra de Dios, será que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de Él. Cuando dice todo lo que hacéis, se refiere a todas las acciones que llevamos a cabo en nuestro diario vivir. Cuando dice de palabra o de hecho, pues se refiere a nuestro modo de hablar o a nuestras acciones. Y ya al decir hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, significa que todo lo que hagamos debe de ser de acuerdo a lo que Jesucristo nos enseña por medio de su palabra. Los cristianos somos representantes de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, somos sus embajadores. Es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado con todo lo que hacemos. Debemos de hacerlo en el nombre de Jesucristo, como Él nos enseñó. Ustedes saben que la mirada de las personas están sobre nosotros, están pendientes a ver cómo hablas, a ver qué escuchas,
a ver cómo te conduces por esta vida, cuál es tu actitud, cómo haces las cosas. Te están observando o nos están observando. Y por esta razón Pablo nos dice aquí mismo en el capítulo 3, pero en el verso 23, aquí de Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El verso es muy claro, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, si tú vienes a la iglesia y agarras la escoba o vas a limpiar el baño, lo que tú hagas, hazlo como si fuera para Jesucristo. Si estás en la calle en tu trabajo, el trabajo que tú desempeñes, hazlo como si fuera para el Señor Jesucristo y no para los hombres. Hazlo bien hechecito. Que la gente quede agradecida con tu trabajo. Cobra lo justo. Hazlo bien. Eso no pasa desapercibido. Las personas, pues, contratan diferentes personas, ¿no? Ellos no saben si eres cristiano, pero sí notan la diferencia. Cuando tú les dices, yo soy cristiano, dicen, qué bien trabaja el Señor, es limpio, ordenado, no dice groserías. Ustedes saben que la mayoría de las personas, por ejemplo, los albañiles, no todos, yo conozco a muchos, ¿no? Pues a ellos no les importa si hay un niño, si hay una señora, ellos están diciendo vulgaridades. Esa es su manera de ellos, ¿no? No de todos, lo repito, pero la mayoría. Y un cristiano no está entonando una canción, está entonando un himno. Las personas ven que cuando vas a comer oras, te están observando todo lo que tú estás haciendo. Y repito, todo lo que tú hagas, hazlo como si fuera para Dios y no para los hombres. Bien. Miren, todo lo que pensemos, todo lo que veamos, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, tiene que estar impregnado de Dios. Tiene que estar impregnado de su palabra. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, debemos de hacerlo en Cristo. Él debe de ser lo más importante. Y todo lo que hagamos en su nombre debe de ser con el propósito de darle la honra y la gloria a Dios. Ese debe de ser nuestro propósito. Bien, el verso continúa diciendo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él, es decir, por medio de Cristo. Aquí nuevamente el apóstol Pablo vuelve a tocar el tema del agradecimiento. Y si lo hace es porque es muy importante. Nosotros como buenos hijos de Dios, como buenos cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, debemos de dar siempre gracias en el nombre de Jesucristo. Por todo y en todo tiempo, es decir, en las buenas y en las malas. Que no te pase lo que le pasa a muchos. Cuando todo va bien, gracias Señor, porque pues tengo dinero, tengo trabajo, tengo esto, tengo todo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Cuando algún miembro de la familia se enferma, o uno mismo se enferma, o tienes problemas de cualquier índole, ahí sí se nos olvida darle gracias a Dios y no debe de ser así. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que los que se decían cristianos o los que amaban a Dios daban gracias a Él en todo tiempo. Si los golpeaban, glorificaban a Dios. Si los atendían bien, daban gloria a Dios. Y así debemos de hacerlo nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque estoy enfermo. Gracias porque tengo este problema. Porque si no lo tuviera, no te buscara yo. No agarrara yo la Biblia, Señor, para clamar a ti. Gracias, Padre bendito, porque durante esta semana que me sentí mal, estuve orando diario, estuve clamando a ti. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, por permitir este tiempo de aflicción en mi vida. Y de esa manera, pues, estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, miren, debemos demostrar nuestra gratitud, no solamente con palabras, sino con hechos. Y de esta manera estaremos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó esto. No solamente lo enseñaba, sino que lo demostraba con hechos, nos ponía el ejemplo con hechos. Y esto, si hacemos esto, pues se da evidencia
de que Dios no solamente es nuestro Dios, sino también, ¿cómo le llama aquí Pablo a Dios? El Padre. ¿Te das cuenta de ese privilegio tan hermoso? Dios nos dio el privilegio de ser nuestro Padre. Un Padre amoroso, bondadoso, piadoso, el mejor Padre. Yo, por ejemplo, amo a mis hijos. Tú amas a tus hijos, a tu familia, pero ¿te comparas con Dios? No, ¿verdad? No, Él es nuestro Padre y eso es lo que debemos de apreciar, debemos de valorarlo. Es un privilegio que no merecíamos. Entonces, si realmente es nuestro Padre, debe de haber evidencias también. Es un privilegio que se nos da, pero a la vez adquirimos muchas responsabilidades como hijos y debemos de cumplirlas. Como decía, nosotros tenemos hijos y cuando nuestros hijos nos desobedecen, ¿cómo nos sentimos? Si somos alcahuetes, pues no vamos a hacer nada. Ah, te portaste mal, hija. Ah, no hay problema. Estás creciendo poco a poco. No, debemos de hacerlo como nos dice la Biblia. Yo no soy alcahuete, aquí están mis dos hijas y ellas son testigos. Hoy, gracias a Dios, se portan bien. No es porque sean mis hijas. A mí me gusta, ellas saben que a mí no me gusta tapar a nadie. Pero antes, en su tiempo, pues hubo ciertas cosas, ¿no? En realidad no fueron graves, pero yo nunca las dejé pasar o sea, como que lo hiciste si no hay nada. No, se les corrigió en su momento. Y así debemos de hacerlo, y así lo hace Dios también. Si tú desobedeces, te va a disciplinar. Si verdaderamente eres hijo de Dios y tú desobedeces, te va a disciplinar. Y a veces la disciplina es un poco fuerte. Si no entiendes por la buena, pues ahí te va la varita. Y es decir, de ti depende la corrección que Dios te dé. Bien, entonces, como decía, debe de haber evidencias en nosotros, si en realidad es nuestro Padre. Como, por ejemplo, la gratitud, la obediencia, la cual debemos aplicar en todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho. Para mostrar nuestra gratitud a Dios tenemos muchas razones hasta de más. Debemos ser agradecidos y alabar a Dios por eso, por lo que acabo de decir, por ser nuestro Dios, por sus atributos, como lo son su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, por su amor, por su misericordia, por su gracia. Debemos de ser agradecidos y alabar a Dios por todas sus bendiciones espirituales, como la redención, el perdón de los pecados, la reconciliación, la salvación, o por su palabra, la cual pues la encontramos escrita en la Biblia. Es un tesoro realmente invaluable y maravilloso. Entre más la estudiamos, cómo nos vamos encariñando, ¿no? Hay personas que no sienten pues esos sentimientos porque no la leen, no la estudian. Como decía, la próxima semana la Biblia la traen el domingo, se conforman con los pasajes que estudiamos y ya llegan a casa y ahí la dejan en la mesa o donde la pongan y no la vuelven a abrir durante la semana. Por eso no disfrutan de esto que estoy diciendo, ¿no? Bueno, por estas cosas y por muchas más debemos de dar gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, ahora miren, si realmente deseamos honrar y glorificar a Dios, debemos obedecer y hacer lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Es importante obedecerlo, es importante entenderlo y obedecerlo. Debemos de preocuparnos por estudiar para que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Porque su palabra es la fuente, es la base de la verdad, porque su palabra es el registro de la voluntad de Dios, es el fundamento de nuestra enseñanza y corrección. Es necesario, queridos hermanos, que juntos crezcamos en el conocimiento de Dios. No debemos permanecer estáticos. Tenemos que capacitarnos y crecer. En quien no abunde el conocimiento de la palabra de Cristo, pues
estará expuesto a ser engañado y se comerá cualquier evangelio falso, como los que Pablo menciona aquí, la adoración a los ángeles. Los gnósticos enseñaban que se debía de adorar a los ángeles. La palabra de Dios no enseña eso. O los judaizantes enseñaban que se tenía que cumplir la ley, que te tenías que circuncidar. Y hoy lo siguen haciendo muchos, ¿no? Los judaizantes. Tienes que diezmar, tienes que cumplir la ley, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. La palabra de Cristo nos dice que no. O, por ejemplo, también en quienes no crezca la palabra de Cristo en abundancia, pues se van a creer todas las herejías que se predican hoy en día, principalmente por los falsos apóstoles y profetas falsos de hoy en día. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Veía un video en el Facebook donde decía un bandido, son unos bandidos, estos son ministros de Satanás. La gente parada y ahí pues muy alocados. Y decía este hombre, Dios me habló anoche y me dijo que esta semana no van a dar el diezmo, van a dar la mitad de su sueldo, porque necesitaba una camioneta el hombre, no sé qué iba a hacer. Y todas las personas, amén, amén. Ese hombre está demostrando su avaricia, su codicia, y los oyentes están haciendo lo mismo. Pues si Dios le habló al pastor, hoy no quiere el diezmo, quiere la mitad de mi sueldo, y a él le va a dar una camioneta, pues a mí que me dé otra. ¿Te das cuenta? Es la avaricia lo que los está trayendo. ¿Por qué esa gente se cree eso? ¿Por qué se come todo eso? Porque la palabra de Cristo no abunda en sus corazones. Y así, ¿no? El internet está lleno de esos ejemplos. Bien, para que nosotros no caigamos en las mentiras de estos hombres, pues es necesario que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Necesitamos conocer lo necesario. Y este conocimiento, pues será el mejor antídoto contra toda herejía, contra toda doctrina de demonio, contra todo falso maestro. Cuando estemos llenos de la palabra de Cristo, podremos enseñarnos los unos a los otros correctamente. Escucha bien, el apóstol Pablo deseaba que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, abundara en los colosenses. Y yo como vuestro pastor también tengo ese mismo deseo. Mi deseo es que todos nosotros, los que nos congregamos aquí y los que nos ven a través de las redes sociales, sean llenos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, queridos hermanos, sí se puede. Animémonos los unos a los otros. Quiero ver que no solamente se conformen con escuchar este mensaje, sino que lo compartan con alguien más. La semana que viene, primero Dios, les voy a preguntar a 2 o 3 de ustedes con quién compartieron este mensaje o algo de lo que ya han aprendido, con quién comentaron o compartieron el Evangelio de Cristo o algo que hayas compartido con algún hermano o con algún incrédulo. Pero necesitamos hacerlo, necesitamos llenarnos de ese conocimiento y compartirlo. No solamente te quedes con él, no seas mezquino. Esto es para compartirlo. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. A eso somos llamados también. ¿De acuerdo? Bien. Pues mediten en estas cosas durante la semana. Dios ya nos habló por medio de su palabra. Ahora tú decides si obedeces o desobedeces lo que Dios te ha dicho el día de hoy. Ustedes ya saben que la desobediencia lo que trae consigo, pues es la disciplina. Hay graves consecuencias. Y la obediencia trae consigo la bendición de Dios. Ustedes deciden, ¿de acuerdo? Yo ya cumplí con mi deber. Ya expuse lo que el Señor puso en esta ocasión en mi corazón. Ahora les toca a ustedes. Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a dar gracias.
Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por este mensaje tan hermoso a través del cual tú nos bendices, pero también, pues, nos concientizas de cuál es nuestra responsabilidad. Tú ya nos has bendecido dejando tu palabra escrita en la Biblia. Ahora, como buenos cristianos, a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo, a estudiar, a examinar, a meditar tu palabra, Señor, para que de esa manera la podamos entender, la podamos comprender, Señor, y la podamos compartir con alguien más, Padre. Esa enseñanza, ese conocimiento nos va a ayudar, Señor, en nuestro diario vivir, a tomar buenas decisiones, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Así es que sabemos que será de mucha bendición siempre y cuando la pongamos por obra. Padre, muchas gracias por este tiempo y te rogamos, Señor, que si es tu voluntad, nos permitas estar aquí la próxima semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén, y que se haga tu voluntad y no la nuestra.